El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmíParanormal. Twitter, @Agentes de Negro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído hasta ustedes como cada semana, nada más y nada menos por Univision.com y por Euphoria On Demand. Esta semana vamos a hablar con uno de los colegas y gran hermano prácticamente de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Cristian Ceballos. Investigador por más de 20 años, prácticamente en los medios de comunicación casi el mismo tiempo, y por supuesto un gran dotador de documentos fehacientes acerca del fenómeno paranormal. Tuvimos una entrevista con él. Él es de Ecuador y créame que tiene unos casos escalofriantes. Él nos va a narrar en este momento de qué se trata. Pues queridísimo Cristian Ceballos, un gran investigador de muchísimo tiempo, un gran amigo, un gran colega. Quiero decirlo así, a pesar de que no nos conocemos físicamente, estamos en la línea de investigación y, como decimos, en la línea de campo, hermano. Por favor, preséntate para Códigos Paranormales. Muchísimo gusto, mi nombre es Cristian Ceballos, me conocen en mi país como Rayo Man. Hace 25 años llevo en el campo de la investigación abiertamente en lo que tiene que ver con descubrir evidencias paranormales en diferentes campos. 20 años estamos ya al aire en radios FM acá en el Ecuador y en canales de televisión, llevando casos justamente bien documentados, muy estructurados en el tema, con historia, con evidencias. Entonces, pues somos referentes acá en Ecuador de todo lo que es el tema paranormal, y manejamos la marca como Las Puertas del Terror, con lo cual hemos venido justamente trabajando ya en este campo. Justo eso, Cristian, esto es importante para todos los que nos están escuchando en Códigos Paranormales, porque creen de repente que, por ejemplo, no menospreciando la labor de los recopiladores, que bueno, a veces son creepypastas y a veces son historias que sacadas de la mente de alguien que puede estar escribiendo alguna narrativa bien padre, pero eso no significa que sea real. Y justo quiero comentarte esto y que me digas tu punto de vista acerca de que la investigación paranormal empezó en un momento dado con este boom de las redes sociales a tergiversarse la versión de cómo se hace una investigación paranormal, porque hoy por hoy tú te encuentras en internet una cantidad de bloggers que se sienten investigadores y que no tienen ni idea de cuál es el principio de la investigación. Coméntanos. Bueno, hay una ventaja para nosotros, los que digamos de alguna forma somos sí verdaderos investigadores paranormales, porque arrancamos desde cuando las redes sociales ni nada de la tecnología todavía existía. Yo te estoy hablando de que estamos en campo de acción hacia allá por el año 1995. Y si de ahí nos venimos a hablar de que ya estamos en medios de comunicación, de radio y televisión, hacia el año 2000, cuando todavía no estaba el boom de la internet, no teníamos ningún Facebook ni nada. Teníamos a duras penas una red de Messenger que se manejaba ya desde esa época, y la red social que conocíamos en esa época era el Hi-Fi, no sé si tú recuerdas, en el cual tú ponías tus fotos y cosas nada más, pero no tenías cómo mostrar nada más al mundo, ni tampoco
teníamos la facilidad de transmitir un montón de cosas que ahora son reales y otras muchas mentiras, muchas falsedades, audios trucados, fotografías trucadas, videos trucados, que obviamente en esta nueva era conocida como los millennials se ha venido pues a desvirtuar mucho el tema de la investigación paranormal por el hecho de que hay muchos fraudes. Pero si nosotros hablamos de historias, no cuentos, hablamos de historias, vivencias, cosas que el público, que ahora ya llega a tener hasta entre 60, 70 años de edad, que obviamente inclusive ahora que haya tanta tecnología, ellos todavía ni la conocen, te hablan de la realidad de cómo eran nuestras ciudades, nuestro país y todo lo demás. No existía la luz eléctrica, ellos vivían con farolas, andaban en caballo, y ahí es donde realmente teníamos muchas más manifestaciones paranormales que ahora. Ahora vemos una nueva onda, una nueva ola, digamos así, con los millennials, que ya nos hablan de transcomunicación a través de computadoras, a través de celulares. Tú haces un video, un en vivo, y te encuentras con algunas evidencias extrañas, y empiezan como a dudar un poco, como te digo, porque pues hay una información que no es real, no es veraz. Pero la ventaja, como reitero, es que nosotros, los investigadores que nacimos en esto desde hace muchos años, venimos manejando una línea en la cual no teníamos necesidad de tener inclusive cámaras muy sofisticadas, ni grabadoras siquiera de audio como las que hay hoy. Nosotros manejábamos lo que era la cinta magnetofónica. Recordemos que yo personalmente operaba cintas de 3 1/4 con carretes gigantes marca Ampex, en grabadoras con micrófonos unidireccionales, micrófonos Cardioid, que era con lo que normalmente los periodistas buscábamos los ruidos o sonidos para efectos especiales. Tú te ibas al bosque, ibas llevando el micrófono con el boom y buscabas los sonidos de los pájaros, buscabas sonidos de los lobos, y para usar como efectos paranormales a veces en historias o cuentos que tú hacías en las radios para hacer radioteatro. Y en el medio de esto nos encontrábamos con eventos paranormales, voces del más allá que no estaban en el lugar. Tal vez una casa abandonada, un sitio donde alguien murió y donde tú hacías una pregunta y el espíritu te respondía. Todo esto en cintas magnetofónicas en las cuales tú no tenías opción a trucar ni hacer ningún fraude. Hacíamos grabaciones obviamente en cintas de VHS, de Betamax antes inclusive. Esto pues muchos de los millennials no saben ni de qué se trata porque ya no los llegaron a conocer. Pero nosotros manejamos esa, digamos, tecnología ya obsoleta que no daba opción a fraude, que era analizada, por ejemplo, una fotografía tomada, sacada en negativo, luego revelada, y en la revelada de la foto salía la presencia de un espectro que no era posible montarlo como ahora se lo hace en Photoshop o en programas de teléfonos celulares. Entonces, un verdadero investigador sabe técnicamente cómo descubrir inmediatamente un fraude, con la sobreposición del audio, la sobreposición del video o fotografía, porque aprendimos inclusive de alguna manera a medir el grano de una fotografía para poder saber si es o no real. Entonces, en base a la mayoría de fraudes que hay ahora, inclusive nosotros como investigadores nos dedicamos a desvirtuar ese tipo de fraudes. De una misma les decimos, ¿sabe qué? Eso no, eso es un montaje. Porque una fotografía paranormal, un video paranormal o una psicofonía no solamente se escucha, se siente. La energía se siente. Entonces, ahí nosotros podríamos hablar de que estamos trabajando todavía como al principio. No hemos cambiado la temática porque no podemos dejar de ser profesionales en el campo de la investigación, porque la tecnología tal vez nos quiera dejar atrás en ese sentido. Sobre todo eso, Cristian, y yo creo que de ahí abarcamos desde el principio de la vieja escuela. O sea, yo sí soy muy enfático en eso cuando me preguntan, oye, ¿cómo llegas a una evidencia? Pues bueno, evidentemente tengo unos parámetros de una vieja escuela que no conocías, cabrón. Ni siquiera está dentro de tu argot cultural, por lo mismo de que te tocó toda la masa tecnológica y todo este rollo. Justo es más factible que sean falsas, ¿no? Exactamente. No es enteramente como lo que nosotros hacíamos, ¿no? Exactamente. Las magnéticas, incluso yo me hiciste la remembranza del VHS con la cámara de VHS tipo reportera, era así el asunto, ¿no? Claro, andábamos cargados unas camarotas con unos mega cassettes gigantes. Antes el equipo rústico, obviamente, pues que, como digo nuevamente, los millennials casi no los llegaron a conocer porque ellos tienen ahora una cantidad de equipos modernos que obviamente los usamos ahora porque ya no tenemos opción de conseguir ya cassettes o cartuchos porque te cuento una cosa que a mí
Siempre me gustó, hasta recientemente, grabar psicofonías en cassette de cinta magnetofónica, ¿sí? Y luego hacerle el análisis con el audio y subirlo luego a una computadora para en la computadora encontrar lo que hacíamos también en las cintas de cassette. No sé si tú recuerdes, utilizábamos un pitch con el cual bajábamos las revoluciones de la cinta para escuchar más clara la psicofonía. Entonces ahora esto se hace a través de programas de computación. Nos libera un poco el tiempo, digamos, ¿no? Porque esto de poner la cinta y que a veces inclusive tanto reproducirla, se ondulaba y se dañaba. En la computadora, pues obviamente al ser ya un dispositivo digital lo puedes reproducir 1.000.000 de veces que no pasa nada, le puedes dar un poquito más de claridad, porque ahora los software te ayudan para que elimines el ruido aural y saques adelante un poco más del sonido de lo que quieres escuchar. Ahora, la ventaja de la modernidad es que, por ejemplo, al uno tener la facilidad de leer lo que se llaman los analizadores de espectro, sobre todo en audio, tú puedes reconocer las ondas que son generadas por una psicofonía y puedes obviamente aislar las demás. Puedes analizar inclusive si se trata de un ruido que estuvo en el ambiente, inclusive si se puede a veces encontrar ondas hertzianas que están ahí lanzadas en el aire de estaciones de radio o de cosas que a veces se colan a través de una bobina de micrófono y se amplifican en un programa de computadora. Todo eso tú puedes, con la experiencia, aislar a un momento y dejar la evidencia real. ¿Y cómo te das cuenta de una evidencia real? Cuando estás en una casa abandonada y sabes de la historia, quién murió en ese lugar, si tú recibes a través de la psicofonía un audio en el cual te den un nombre o algo similar a lo que pasó con la persona que falleció, asocias a la historia y sabes que estás prácticamente siguiendo la línea de una investigación real. Mientras tanto, pues es obvio también decir que como investigadores tantos años hemos indagado, hemos incursionado en diferentes sitios donde pues básicamente no hemos encontrado nada. Y muchas personas a veces nos dicen, bueno, ¿qué tanto se vanaglorian los investigadores paranormales si en mi casa no se ve ni se siente nada? Eso no existe, dicen. Pero cuando una persona pierde un ser querido, un familiar cercano, y empieza a experimentar eventos paranormales, nos buscan porque dicen, no, ustedes tienen razón, lo que ustedes hablan es cierto, ya me está pasando. Pues no quiere decir que a las personas que no les haya pasado, que por eso no exista. Simplemente pues sabemos personas que somos un poco más sensibles, que tenemos un don, inclusive que nacemos con ese don. No todos pueden pintar, no todos pueden cantar, no todos pueden tocar un instrumento, son buenos para otra cosa. Pero hablando de un don, que es el don de la sensibilidad o la ultrasensibilidad que nosotros los investigadores tenemos, buscamos una forma de canalizar esa energía a través de nosotros para comunicarnos con el mundo de los vivos y en tal caso los vivos transcomunicar con el mundo de los espíritus. Justo esa, señores, aprendan, literal, somos de la vieja escuela, sí, a mucho orgullo, yo quiero decirlo, pero independientemente de esto es justo también para que ustedes se den cuenta que no todo lo que está ahí en la red es real, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Y otro punto, entro aquí a tus dos casos representativos que me estabas comentando. En resumen, estaría formidable que los comentaras estos dos casos que fueron un marcaje profesional en tu carrera. Bueno, hay muchísimos casos a los cuales yo podría referirme porque si hablamos de 20 años de investigación y cerca de 43 años que yo tengo de vida, pues hemos vivido cosas muy impresionantes. Para empezar, la que a mí me marcó la historia de mi vida, que fue cuando mi tío murió y yo tenía 8 años y yo podía hablar con él, yo podía verle, tenía contacto con él. Había muchas cosas que inclusive como niño, pues uno se confunde a veces, no se tiene la información correcta. Los médicos, los doctores, a veces los psicoanalistas, los psicólogos te hacen un montón de preguntas y están muy alejados de la realidad cuando tiene que ver con el campo de la parapsicología. Entonces ellos te dicen que estás, digamos, un poco afectado por la pérdida de un familiar querido y por eso lo estás viendo tal vez o lo escuchas. Pero yo lograba la transcomunicación y a través de él y mi abuela hacíamos conversaciones donde mi abuela preguntaba cosas que nadie sabía, inclusive en el resto de la familia. Y él me las decía a través mío y yo le decía a mi abuela y mi abuela soltaba en llanto porque decía, sí, esto es cierto, es real. Tú puedes hablar con él, o sea, era algo increíble. Ahí nació mi afición por la investigación paranormal a los 8 años de edad.
De ahí para acá hay un millón de casos que te podría decir, pero los dos más emblemáticos que me llaman la atención en estos años recientes es que nosotros sacamos una nueva temporada de un programa de televisión acá en Ecuador y logramos hacer una investigación de una casa que, te digo la verdad, la pasamos buscando más de un año. Buscaba yo el contacto con el dueño de este lugar porque lamentablemente pues hubo una historia atrás de eso que obviamente la tuve que indagar para saber el porqué. Una mansión de más de 220 años de construcción, que fue la más antigua de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Está en una forma o posición, digamos, ya bastante vetusta, no ha habido un mantenimiento. Bueno, hay otro antecedente que obviamente aquí en nuestro país, sobre todo en Quito, en la capital de Ecuador, las edificaciones antiguas de más de 100 años no se las puede cambiar su fisonomía ni nada, es un patrimonio cultural. Y si es que en algo se le puede remodelar, digamos así, se lo tiene que mantener su fisonomía como es. Pero en este caso, pues en la indagación que yo hice para poder sacar esta historia, tuve que conocer que el hijo del dueño actual de esta mansión tuvo una enfermedad llamada cáncer, en la cual pues él tuvo que invertir todo lo que tenía para tratar de curar la enfermedad de su hijo, alargar su vida, y él invirtió todo lo que tenía y se quedó prácticamente en la calle, digamos así, literal, porque tenía préstamos que pagar y mucho dinero que ya no podía sostener. Y es por esto que esta casa se ha deteriorado tanto al punto de que una parte de ella inclusive ya se cayó, en la parte posterior, en la parte de un costado también, el río hizo lo suyo con tanta cantidad de años en una parte de la casa, y ahí salió otra parte de la historia, que fueron osamentas que los nazis, cuando habitaron esta casa hace más de 90 años, habían enterrado, habían creado su propio cementerio. ¿Con qué afán? Estos nazis, se supone, según la historia, fueron desertores de la guerra de Alemania y vinieron a refugiarse acá en nuestro país. Ellos vivían escondidos acá porque ustedes saben cuál era el régimen alemán, ¿no? A la gente la mataban solamente por sospecha. Entonces ellos se refugiaron aquí, tenían cosas de ellos en la casa actualmente, inclusive se ha visto las pinturas antiguas de esvásticas en las paredes, ¿sí? Las puertas con los motivos tipo leones que habían en esta época, que era justamente pues alusiva al tema de los alemanes. Los testimonios de la gente que ha habitado este lugar, que ha trabajado en este sitio, un tiempo una fábrica textil, y ellos afirmaban ver la presencia de seres grandes, tipo seres justamente como los famosos supermanes arios que se los conoce a los alemanes, ¿no? Que eran unos hombres altísimos, rubios, grandes, muy corpulentos, y todos los que han pasado por este lugar afirmaban haberlos visto alguna vez en este sitio. Entonces se fue alimentando la historia, cuando esto ya fue una fábrica, luego fracasó en la fábrica, cerraron, maquinaria quedó inclusive ahí, hay un montón de sitios que están todavía, digamos, de alguna manera como dejaron. Entonces la historia de la casa, como no podíamos llegar hacia el dueño, digamos así, yo busqué un contacto a través del hijo del dueño, con quien pues obviamente él fanático del programa que yo realizo en radio y todo, logramos un contacto, un acercamiento, y de alguna forma logré convencerle que permita que saquemos esta historia al aire y que la gente conozca la historia real de la mansión. Esta se llama la mansión La Industria, le dicen La Industria porque fue una fábrica textil un tiempo. Entonces empezamos a indagar en el lugar, llevando cámaras, grabadoras psicofónicas. Los testimonios de las personas que ahora son los dueños son impresionantes. El mismo hecho de que la noche que hicimos la primera investigación ahí, al siguiente día constatamos, alguien a la madrugada lanzó piedras y rompió una ventana. Y las piedras fueron lanzadas del lado que es la parte posterior de la casa que da al río. O sea, para tú botar una piedra a ese lugar, tenías que haber entrado al río. Y es un río que obviamente la gente no se mete ahí porque es muy peligroso. Entonces, bueno, los testimonios que hablan que la señora madre del amigo que te comento, pues siente la presencia de una persona que ingresa en su habitación. El padre del amigo, pues que cuando él llega a la madrugada ve que llega con otras personas y no existe nadie. Las psicofonías que logramos ahí fueron psicofonías con unos audios similares a los radios de comunicación de los nazis. Esto se hizo aproximadamente entre la 1 de la mañana, en una noche que empezamos a hacer una indagación ahí. Sentíamos como alguien caminaba por las gradas vetustas de madera del lugar. Y bueno, y antecedentes también en este sitio, pues lo alquilaban para hacer eventos de conciertos de rock.
una vez en la noche en el tercer sótano que digamos así hay en la casa, ya al ras del río, hubo una banda de rock que vino de la ciudad del país hermano de Colombia, y uno de los muchachos pues obviamente había consumido sustancias alucinógenas y bajó a este subterráneo, y justamente con la influencia de estas sustancias se supone que como es un sitio tan pesado y tan cargado de energía, él sintió algo así como una especie de persecución. Del miedo que él tenía, sacó una pistola y empezó a disparar. Y lamentablemente el desenlace fue crítico porque él terminó dándose un balazo y matándose en ese sitio. Vino la policía, hicieron investigaciones en el lugar y a partir de esto el lugar se ha cargado mucho más energéticamente. Han venido personas que han visitado de otros países, de otras ciudades inclusive, porque ahora ya al dar a conocer esta historia en nuestro país, pues se volvió, digamos, un sitio muy emblemático hablando paranormalmente, ¿no? Hay unas cuevas en esta casa que tú las exploras, son de aproximadamente unos 600 metros y llegan hacia el centro histórico de la capital de Quito, donde están las iglesias de Santo Domingo, por ejemplo, que es el centro de la capital. Hay túneles que conectan hacia las otras iglesias, como la iglesia de San Francisco, que está cerca del centro más de Quito, donde está el Palacio Presidencial y todo. Entonces, esta es una de las historias, digamos así, que más ha tenido connotación por la antigüedad del sitio, los antecedentes de quienes lo habitaron, qué fue en el transcurso de estos años. Entonces, quedó como un ícono, digamos, aquí en lo que respecta al tema paranormal. Oye, Cristian, perdón, antes de entrar a la otra, digo, igual estaría formidable que tuviéramos también esa psicofonía y que nos la explicaras ahorita. Vamos a escucharla. Ok, Cristian, ¿qué escuchamos? Bueno, básicamente te comento, no la tengo a la mano porque estoy en otro lugar, pero las psicofonías las hicimos analizar porque obviamente nosotros de alemán no conocemos absolutamente nada. Y una persona que hablaba idioma alemán nos comentaba que la psicofonía dice algo así como incursionan 5. Sí, eso es lo que dice, incursionan 5. Okay. En este idioma alemán. Y nosotros estábamos 5 personas, 5 investigadores que estábamos en esta noche haciendo la psicofonía. Éramos 5 personas. Hay otra información que decía como que pongas en información o algo así, ¿sí? Entonces, bueno, la psicofonía, como tú conoces, y para quienes sí son expertos y saben de la materia, no son audios tan correctos y perfectos, son interpretativos, porque tú tienes que interpretar una psicofonía. Un espíritu o una información de energía no tiene la capacidad de generar, pues obviamente, el audio para poder ser claro. Estamos hablando de una psicofonía del más allá, o comunicación o audio del más allá de ultratumba. Entonces es una información que obviamente se recoge en el medio del ambiente y que hay que amplificarla, hay que purificarla un poco, limpiarla, filtrarla para tratar de interpretar a ver qué es lo que dice. Pero lo más impresionante es que obviamente pues logramos ahí escuchar un sonido tipo radio, porque esto hablamos con los investigadores, digamos, acá en el campo científico y en el campo del audio. Decimos, bueno, si el audio es demasiado, tiene un sonido como de teléfono mismo, ¿ya? Entonces es como que tú hablas a través de un handy, en radio, hacia otro lugar en ondas. Entonces lo que nosotros logramos tal vez sacar de conclusión es que estos personajes que vivieron ahí tal vez se comunicaban a través de radios, de ondas de radio, hacia su lugar natal, ¿no? Y estas ondas hertzianas, pues obviamente se hacen presentes a través de un portal dimensional, el cual lo abrimos al momento de indagar en el sitio donde ellos habitaron. Entonces, todo este material, pues lo haremos llegar a tus manos ya en los próximos días, mi querido Antonio, para que tú lo puedas, obviamente, hacer escuchar a tu público, y para que obviamente pues trabajemos en casos documentados, ¿no? Porque básicamente de eso se trata la investigación paranormal, hablar con documentación que es muy comprobable, o que es inclusive de alguna manera discutida por otros profesionales que pueden dar su testimonio, y obviamente pues nadie tiene la razón absoluta, pero sí pues con la evidencia, como tú te digo, pues puedes tú sacar mejores conclusiones. Sobre todo, Cristian, tenemos la herramienta, o sea, al final del día nosotros como investigadores somos una herramienta para toda la gente que nos está escuchando,
Y justo te hice mención lo de la psicofonía, precisamente para que la gente escuche más o menos qué es lo que hay en la psicofonía y sobre todo también algo muy importante que acabas de decir. Esas entidades hasta cierto punto estaban conscientes de tu estado porque interactuaron con ustedes. Exactamente, o sea, básicamente lo que un investigador paranormal hace es, como se dice en el argot popular, alborotar el avispero. Hay muchas personas que hacen esta pregunta y que se hacen esta pregunta. Dicen, bueno, he tenido preguntas similares, te digo, de colegas periodistas, ¿no? Gente de televisión sobre todo, que dice, bueno, ¿y cómo es que yo voy con una cámara, ingreso a un sitio, la pongo a grabar y no encuentro nada? Entonces yo le digo, ok, yo te doy una guitarra y si tú no la sabes interpretar, va a decir, yo la toco, pero no la interpreto. Nosotros podemos canalizar la energía de los espíritus y las podemos hacer que se transcomuniquen contigo. Inmediatamente puedes lograr un efecto que no es ningún efecto especial, sino tan natural como que te abran una puerta, como que te lancen un objeto, como que te muevan una silla, como que generen una especie de movimiento debido a la energía que ellos justamente interactúan entre nosotros. Que tal vez te enciendan una luz, que te cambien una estación de radio, que te prendan o te apaguen un equipo electrónico. Todas estas cosas que suceden en el mundo habitual de la gente y que dicen, bueno, alguna cosa, se descompuso el televisor. No necesariamente un televisor nuevo que está perfectamente funcionando bien, no va a empezar a cambiarse solo de canal, apagarse o prenderse. Una radio antigua que funciona con un dial, que necesita físicamente movimiento para poder generar ese cambio de estación, pues empieza a realizarse. De esto está documentado, digamos así, los casos reales de actividad paranormal, porque esto es la transcomunicación a través de la energía, porque nosotros dejamos de existir y somos energía. Nos elevamos, trascendemos, seguimos vivos en otro mundo, en otra dimensión, y esa es en la cual nos podemos cruzar los vivos y los muertos en este caso. Bueno, mal dicho muertos, porque lo que muere es la materia, pero hablamos del espectro o el espíritu, lo que nosotros conocemos como esencia, es lo que nosotros mezclamos en las dimensiones y podemos actuar con ellos o interactuar. Y te cuento que muchas personas, sin necesidad de ser investigadores, viven estos fenómenos. ¿Por qué? Porque tienen una ultrasensibilidad y son capaces de inclusive a veces ni verlos, sino escucharlos o simplemente sentirlos. Cierto, Cristian. Y justo es maravillosa esta entrevista, señores, porque tenemos un erudito de este tema y a su vez también pues está muy correlacionado con los parámetros y sistemas que nosotros utilizamos en México, por lo menos en el área de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Yo la verdad con esto sí quisiera abonar esto y quiero anunciarlo de una vez. Estamos buscando las historias para la plataforma digital de streaming más importante del mundo y uno de ellos es Cristian Ceballos, que nos va a colaborar en el área de Ecuador, precisamente en su país, para buscar una o dos historias de estas, de las más cruciales. Una de estas se sonó formidable, falta la otra, hay que escucharla, pero ojo, con esto les quiero decir que mándanos tus historias, cuéntame lo que viste, hashtag cuéntame lo que viste, pero sobre todo cuéntaselo al mundo. Ese es el sistema que estamos utilizando, señores. Está en las redes sociales a disposición de todos ustedes. Por favor, dinos tus redes sociales, Cristian. Bueno, en todo lo que ustedes puedan encontrarnos acá en Ecuador, búsquenos como Las Puertas del Terror. Mi nombre físicamente, pues de pila, digamos así, es Cristian Ceballos. Me conocen más como Rayo Man. Personalmente, en mi vida, pues acá profesional, yo soy productor de audio y video. Soy músico profesional, también he incursionado en esto. Bueno, he andado por varios países del mundo. En el campo de investigación también, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades en otros países para poder alimentarme también un poco en mi debido tiempo de lo que necesitaba saber para seguir en lo que es la investigación. Así que todos estos documentos que podemos hablarles, programas que tenemos, todo siempre, laspuertasdelterror.com es mi página web, Las Puertas del Terror en Facebook, Twitter, Instagram y en todo lo que ustedes deseen conectarse si desean saber más del mundo paranormal aquí en Sudamérica, principalmente Ecuador, pues estoy a las órdenes y cualquier cosa pues siempre estaremos ahí en contacto, mi querido Antonio. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora sí, en resumen, el siguiente caso, porque casi que estamos echándole ojo, entonces, por favor, platíquenos. Bueno,
Te cuento que acá en el Ecuador, en Quito específicamente, existe un lugar llamado el Penal García Moreno. Es un panóptico. Es un panóptico porque tiene 5 aristas y un centro desde donde se comandaba todo, se vigilaba todo. Y cada pabellón pertenecía a un tipo de gente. Tú sabes que siempre se clasea un poco a la gente en esto, ¿no? Hay un pabellón que es de la gente pudiente porque tiene mucho dinero y es opulente. Hay otro pabellón que pertenece a los extranjeros, que son, obviamente eran encarcelados porque eran juzgados por el tema de drogas. Hay otro pabellón que pertenecía a la gente de color, porque no se mezclaban, en esto tienen una cierta, rivalidad, digamos así, ¿no? La gente de color pues no se mezcla con la gente común porque se tienen una cierta rivalidad y se causaba mucho daño. Entonces, en cada pabellón que nosotros podíamos conocer, había una gran cantidad de historias, más de 70 años que funcionó este sitio, denominado el Expenal García Moreno ahora. De la noche a la mañana, hace aproximadamente ya unos 6 años atrás o 7 años, trasladaron a todos los presos a una nueva prisión aparentemente más moderna, infraestructura más nueva, tipo de infraestructura en total mismo siempre más moderna, ¿no? Y esta pues quedó prácticamente de alguna forma abandonado. Este lugar pasó más que abandonado unos 2 años, donde no entraba absolutamente nadie. Tomaron una iniciativa de ponerle como un museo. Hacer un museo para que la gente conozca cómo es que funcionaba una prisión aquí en el Ecuador. Estuvo abierta casi 1 año al público y la volvieron a cerrar. ¿Por qué? Porque experimentaban muchas presencias paranormales. La gente tomaba fotografías y salían sombras. La gente se quedaba a veces hasta una cierta hora de la noche y empezaban a escuchar lamentos, ruidos. Alguien golpeaba las puertas de lata, las puertas de fierro, de hierro que hay en cada una de las celdas. Y lo más importante, pues que los guías penitenciarios que trabajaron en el lugar, los más antiguos, quedaron a cargo de la prisión abandonada. Porque irónicamente, cuando estaba llena de presos, ellos evitaban que se salgan. Ahora evitan que la gente se entre, porque al haber muchos indigentes acá en nuestro país y sobre todo en la ciudad capital, buscan a veces treparse por los muros o ventanales que ahora pues ya no tienen la misma seguridad que antes para hacer vivienda en este lugar. Lamentablemente, lo que nos han manifestado los mismos guardias penitenciarios, testimonios dados por su propia persona, ellos, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche no se atreven a ingresar en el lugar. Y no se atreven, y así me pagues, dice, yo no entro ahí. Porque entramos, nos lanzan las puertas, inclusive uno de ellos pues tuvo un episodio de que un espectro lo puso contra la pared y lo ahorcó. Entonces, ellos, por esa misma cantidad de energía que existe en este lugar, donde hubieron muchas muertes y mucha energía negativa, muchos años de encierro de las personas que literal buscaban una forma de matarse, ¿sí? Ese es el testimonio que nos dan los guías. Dicen, ellos buscaban una forma de morir, lanzarse de algún sitio para causarse la muerte, ahorcarse, clavarse un cuchillo. Pues tú sabes que en estos lugares todo esto supuestamente es prohibido, ¿no? Pero ellos hacían cuchillas con sus cepillos de dientes. Algunos tenían acceso, por ejemplo, a ver lo que pasa en el exterior a través de una televisión. Y dentro de las televisiones las armaban como caletas, las llamaban. Dentro de estas caletas, en los carapachos de los televisores antiguos, ellos guardaban cosas como dinero, como armas, cosas que ellos querían ocultar. Y en algunas ocasiones, pues obviamente utilizaban este tipo de equipo como arma, porque al tú romper un tubo de imagen, sacabas la base de vidrio, que era como romper una botella, y con esta pues matabas a una persona o te matabas. Entonces, toda esta cantidad de episodios que vivieron en el lugar, fuimos nosotros a constatar con el equipo de investigación y logramos en las psicofonías estos lamentos, unos lloros a la madrugada que imagínate, empezamos la investigación hacia aproximadamente las 2 de la tarde y la concluimos hacia las 4 de la mañana. Éramos metidos en los diferentes pabellones con cámaras frías, estábamos con grabadoras psicofónicas, filmadoras, tomando y documentando cada cosa que hacíamos, y al momento de ingresar en los diferentes pabellones, en fotografías encontrábamos las líneas de los espectros, los vórtices,
y bueno, muchas otras evidencias que las tenemos nosotros físicamente para documentar este caso. Y más que nada, pues el testimonio de los guardias que fueron testigos presenciales de todos los asesinatos que se dieron ahí, intentos inclusive de asesinato que ellos vivieron en carne propia. A uno de ellos lo apuñalaron, a otro lo dispararon. En esta prisión murieron varios conocidos, famosos, célebres, digamos, asesinos en serie, como el famoso Camargo Barbosa, Daniel Camargo Barbosa, que era de procedencia colombiana, el famoso desdentado de los Andes, que mató y violó a muchas mujeres. Posterior a esa investigación fuimos a las laderas de Pichincha, donde botaban los cadáveres, que también es otra historia que tenemos documentada espectacular. Entonces, en este famoso panóptico, los guardias en la noche no entran por los dos motivos. Uno, por la actividad paranormal, y dos, porque si algún indigente entra, lo que busca es defenderse o causarles daño, obviamente, para que le dejen quedarse ahí. Pero ahí, digamos, hacemos un paréntesis en lo que sucede. Entran los indigentes y en la noche empiezan a golpear las puertas buscando que les dejen salir, porque ellos viven en carne propia las experiencias paranormales que se sienten dentro de este lugar. Y como te digo, fue museo, lo cerraron por la experiencia paranormal que mucha gente vivió ahí. Planearon botar este lugar, derrocarlo, para construir un hotel. El Estado quiso hacerlo, el Estado ecuatoriano, pero lamentablemente hay un gran problema que manejan a nivel de leyes acá. Primero, todo este terreno está siendo imputado por los dueños originales del terreno, porque esto fue de alguna manera expropiado para construir la cárcel. Ahora que ya la cárcel no existe, los dueños o los descendientes de ellos, porque ya la mayoría están muertos, buscan recuperar sus terrenos. Otro problema que tienen es que en este lugar existe una celda que es patrimonio cultural del Ecuador, que fue la celda donde estuvo preso el expresidente Eloy Alfaro, que murió arrastrado y que fue una de las figuras más importantes a nivel del país. Y hay un busto elevado justamente a él en la prisión, en la celda donde él estuvo, donde él prácticamente vivió sus últimos días. Y esta, al ser declarada un patrimonio cultural, no se la puede derrocar, no se puede hacer nada. Si ellos votan todo, tendrían que dejar esa celda intacta. Entonces desistieron de todo plan y prácticamente lo abandonaron. Y tú sabes que un lugar, sobre todo de estas características, al estar abandonado tantos años, sigue almacenando y potenciando este tipo de actividad paranormal, que ahora se ha vuelto pues prácticamente, digamos así, una forma de vida para los investigadores paranormales, que estamos siempre sacando información de este lugar, que ahora en Ecuador es uno de los referentes para lo que es la actividad paranormal. Son los dos lugares que te puedo yo documentar al momento más trascendentales, digamos así, sobre todo acá en el Ecuador. No, y sobre todo el contexto que tú estás arrojando y la documentación que tú tienes, y sobre todo la investigación. Además de que evidentemente estamos referenciando lugares que tienen actividad por años y que lo que acabas de comentar, Cristian, la gente que entra a esos lugares como que se sume incluso en el mismo estado de ánimo de los que yacen ahí y se sienten como reos, como estos indigentes que nos acabas de contar, de que buscan techo, pero después dicen, sáquenme de aquí, ¿no? Sí, te digo que en ese sentido es que los mismos guardias penitenciarios, te hablo de personas ya de más de 50 años de edad, ¿no? Que ellos te cuentan con un lujo de detalles todo lo que se vivió en esos más de 40 años que ellos fueron guías penitenciarios, qué presos políticos llegaron ahí de alto calibre, qué famosos narcotraficantes estuvieron encerrados en los pabellones de máxima seguridad, donde pues ellos, a la forma misma de tener una cantidad de dinero con la cual incluso, tú sabes, compran a la gente adentro y afuera, tenían el mando de poder, ellos armaron una mafia ahí en donde en noches específicas se armaban unos, lo que le conocen como zafarranchos, metían prostitutas, metían alcohol, metían bebida, marihuana, droga. Bueno, hubo una cantidad de cosas, como te digo ahí, que nos han comentado, porque bueno, obviamente muchos de estos temas no los hemos puesto, digamos, nosotros en nuestros documentales, porque pues no son trascendentales o no tienen nada que ver con la actividad paranormal. Pero en lo que sí tiene que ver con toda la actividad paranormal, la misma policía, gente de rondas, hombres y mujeres, porque en esto, pues tú sabes, hay mujeres policías que a veces eran asignadas a diferentes rondas, sobre todo en el área ejecutiva de la presidencia, en este caso del famoso penal. Había el área de primeros auxilios o hospital que ellos tenían,
donde inclusive había un área donde ya tenían a los enfermos desahuciados, que ya estaban esperando meses para morir, porque tenían enfermedades graves. Estos lugares, todos han sido siempre documentados de que ha existido siempre una alta actividad paranormal, antes de ser abandonado, después y ahora mucho más. Entonces, este sitio específicamente, como el famoso panóptico García Moreno, la famosa mansión del Machángara, como nosotros le hemos bautizado, porque es la mansión de la industria, pero le llamamos la mansión del Machángara, porque está justo al costado de un famoso río que corre por este lugar, que es el río Machángara, donde hacia la parte, digamos, de unos 2 kilómetros más allá, hay otra locación espectacular donde también hicimos investigación, que se llaman los Molinos del Censo. Los molinos estos eran una edificación antigua con silos de cemento, donde habían turbinas gigantes que se alimentaban a través del río, la energía subía, bajaban los maíces para hacer las trilladoras y crear la harina para hacer el pan. Pero son unas maquinarias gigantes en donde muchas personas murieron, donde luego fueron a dejar un montón de cadáveres, porque al ser una quebrada, la gente que a veces se accidentaba, iba para allá, moría. Y los cadáveres que recopilaban eran a veces, en tiempo acá se dio un fenómeno, que asesinaban gente y la encontraban desmembrada en maletas. Y esas maletas las encontraban ahí abajo del río, justo en el área de los Molinos del Censo. Y al ser un sitio, pues, digamos, cerca a la ciudad poblada, había personas que sufrían accidentes, caían al río e iban a parar en la malla de la turbina gigante el cadáver. Cuando el cadáver empezaba a descomponerse, se fragmentaba, se metía a través de la malla y era triturado por la turbina. Automáticamente en la parte de afuera, en la parte de la malla, digamos, final, donde el agua ya cae, encontraban restos humanos. Entonces, me imagino la carga descomunal. Una carga energética brutal. Y si tú ves, como te digo, te voy a enviar imágenes de todo esto. Tú ves la locación, es espectacular. Ahora es casi inaccesible. Tú vas a ver en el video que te voy a enviar, porque hicimos unas tomas aéreas con el dron mientras bajábamos a través de una zona boscosa, porque tenías que ir moviendo las ramas gigantes por la maleza crecida, lidiando con arañas y cosas, ratones, ratas y cosas lo demás, para llegar a la parte de abajo. Luego ingresar a la edificación y ver la magnitud de todo lo que eran, las maquinarias gigantes, los engranes inmensos, unas correas que cruzaban de polea a polea hacia todas unas tuberías para que baje todo lo que era la materia prima. Y todas estas máquinas eran operadas por personas físicamente, porque en esa época no podríamos hablar de que nada era tecnológico ni computarizado. Todos eran máquinas que la gente tenía que elaborar ahí 24 horas al día. El testimonio que tenemos es de uno de los empleados que estuvo cerca de 40 años en el lugar, porque se maneja una hipótesis en esta otra locación cercana a la mansión, y es que el dueño de este silo, de esta fábrica que en este tiempo eran los Molinos del Censo, se dice que una vez entró y no volvió a salir nunca más. Nadie más supo de la existencia de este señor. Ese es el mito, la historia que se maneja a través de todos los años de ese lugar. Y la misma persona que trabajó ahí, que fue incluso el custodio ya, y que tiene una casa a unos aproximados 10 metros del molino bajando por la montaña, todavía él vive ahí con sus hijos y con su familia, y él nos da pues el testimonio, recreando cómo fue, las personas que vivieron ahí, a quienes murieron, quienes tuvieron accidentes fatales, porque fueron presos de las bandas y las poleas inmensas de los motores, a veces perdían las manos, perdían los brazos, en accidentes, digamos, laborales, ¿no? Entonces, pues, tú entras a ese sitio y automáticamente sientes la presión, primero, del abandono del lugar, que ya va abandonado más de 15 años. Y luego, pues, obviamente, la presión de toda la cantidad de historia que tiene el lugar alrededor, ¿no? Todo lo trágico que gira en torno a ese lugar, y sobre todo, algo muy importante, y eso es un énfasis para todos los que nos escuchan en Códigos Paranormales, Cristian, es que nosotros los investigadores buscamos la fe del testimonial, o sea, la persona que vivió, que en algún momento dado experimentó y que te lo narra, ¿no? La fuente de la historia, que inclusive nos detalla que algunas veces vieron al conocido duende ahí en el sitio del río.
Esta persona tiene aproximadamente unos 70 años de edad y es muy lúcido porque él recuerda todo lo que sucedió ahí, todas las historias que se tejen alrededor, porque cada que era fin de año o iniciaba año siempre encontraban cadáveres ahí. Hubieron accidentes en los cuales en este río cayeron buses, automóviles, y lo único que rescataban eran cadáveres. Entonces, como vuelvo y repito, la concentración de energía del lugar, por ser una especie de cementerio de almas, pues es lo que le hace de alguna manera un sitio muy aparente para este tipo de actividades. Así es, Cristian, y con esto creo que llegamos al final por ahora. Yo quisiera no comprometerte, amigo, porque sé que tienes muchas ocupaciones, pero sí quisiera seguir aquí contando con tu presencia en Códigos Paranormales para un futuro, que nos quieras compartir alguna historia más, otra investigación más, y sobre todo pues agradecerte infinitamente tu tiempo, y sobre todo también que te unas al gran equipo de búsqueda de Cuéntame lo que viste y cuéntaselo al mundo. Ya saben que estamos buscando las historias más impactantes del fenómeno paranormal, y son llevadas para una serie muy impactante que está haciendo mucho ruido en el momento en la plataforma de streaming digital más importante del mundo. Querido Cristian, muchísimas gracias. Pues yo te agradezco muchísimo también, siempre el contacto que mantenemos con ustedes, pues que son referentes. Yo acá en mi programa en Ecuador siempre hablo de ustedes también, de ti, Antonio, doy las mejores referencias porque somos colegas de investigación de muchos años y trabajamos de una forma muy profesional. Espero pues que Dios nos dé la salud y la vida para algún momento pues visitarte por allá, por México, hacer algún programa en vivo, tal vez, no sé, formar alguna comunidad, porque te cuento que tenemos muchos seguidores de México en mi programa acá en Ecuador. Hay gente que incluso ha emigrado de mi país y vive allá, y han formado una cierta comunidad de gente que me han comentado incluso que estaban tratando de ver si hacían una especie de grupo de personas para armar un conversatorio, una charla, y poder invitarme de alguna manera para poder llegar allá y compartir con ellos este tipo de experiencias, ¿no? Y pues obviamente ahí sería genial poder participar contigo. Acá, como siempre, las puertas abiertas, de las puertas del terror, valga la redundancia, para todo lo que ustedes necesiten saber del referente histórico paranormal de nuestro país, Ecuador. Muchísimas gracias, Cristian. De igual manera te doy la invitación en México. Y de hecho, mira, ahorita ya nuestro público sabe que nosotros hacemos un evento de fenómenos paranormales que se llama Tour Insólito. Estamos abriendo rutas Cataluña, en este caso Cataluña, España y México. Claro. Pero yo te quiero comprometer aquí, ahora sí, vamos igual y nos aventamos a hacer una temporada en Ecuador y viceversa. Traer gente de Ecuador a México para que viva la experiencia sobrenatural con Tour Insólito, y nosotros ir también a Ecuador contigo, con mexicanos, a vivir, por ejemplo, esta mansión, esto que nos cuentas de la mansión, la antigua penitenciaría, no hombre, o sea, formidable. Ya es un compromiso, amigo. Genial, genial. Estamos ahí prestos para cuando ustedes necesiten, pues, llegar por allá. Perfecto, amigo. Pues bueno, por último, otra vez tus redes sociales, tu forma de contacto, por favor. Así es, todo lo que ustedes requieran de Las Puertas del Terror con este nombre, laspuertasdelterror.com, @laspuertasdelterror en todas las redes sociales. Y pues les invito a todo el público también que nos pueda seguir los días jueves en el horario de las 21 horas hora de Ecuador. Hacemos un en vivo siempre a través de la red social, donde recabamos un poco de historias también de la gente a nuestro alrededor, historias de personas que nos envían de diferentes países también, como México, Estados Unidos, España, diferentes continentes. Estamos en conexión con ellos, porque ahora la magia del internet nos lleva al mundo. Nos envían fotografías, nos envían audios, videos para analizar. Obviamente, pues ahí nosotros también desvirtuamos mucho de lo que hablábamos hace un instante, ¿no? De los fraudes que hay, porque te llega un video, te llega una fotografía y tú ya le armas el panorama más grande, la gente empieza a armar un alboroto y a la final es algo falso. Entonces, hemos dedicado pues también obviamente a guiar o a orientar a la gente en ese sentido, y por esta razón te digo pues que seguimos nosotros abriendo ese horizonte y esperamos nuevamente pues que sigan en sintonía del programa, tanto de Bitácora Insólita como también de Las Puertas del Terror. Muchísimas gracias, mi queridísimo Cristian. Yo te agradezco infinitamente. Ya sabes que cuentas con nosotros para las que sean, como dicen por ahí. ¿Va? Listo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en Códigos Paranormales. Nos vemos la próxima semana. Esto es traído hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Nos vemos la próxima semana.
es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmíParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.